Buenos días, Carlos Manfredi, ¿cómo estás? Hola, buenos días Marcelo, buenos días a todos. Bueno, Acá estamos empezando la semana y bueno, celebrando el nuevo aniversario de Chañar a la distancia, como tantas veces. es cierto. Bueno, 130 años. Y vale la pena hablar contigo porque en estos últimos 30 años pasaron por tus manos un montón de historias, testimonios, documentos y fotos, porque has sido autor desde Chañar para la Historia en adelante, de una cantidad importante de libros que tienen que ver con nuestro origen, ¿no? El libro del Centenario, Chañar la Diario de Noticias Anteriores, que habla de la prehistoria de nuestro pueblo, después el compromiso que asumiste con la historia de las instituciones locales, Sociedad Italiana, Independiente Athletic Club, donde también retomás el relato de la historia del pueblo en base a los testimonios, a todo el archivo, y fuiste generando todo un espacio literario importantísimo que nos sirve y nos permite a nosotros poder transmitirlo. Bueno, pasaron 30 años del centenario. Nosotros no podemos hablar de lo fundacional, pero sí podemos hablar de lo que vivimos cuando Chañar cumplió 100 años, en el cual fuimos muy protagonistas, estuvimos muy embarcados en todo eso, y de ahí en adelante, reitero, surgió todo un trabajo literario importantísimo, histórico, que es un patrimonio muy bueno que tiene nuestra comunidad, del cual has sido autor, has armado, has diseñado, y bueno, todos hemos colaborado de alguna manera aportando toda la información. ¿Cuál es la reflexión que tenés hoy de este nuevo aniversario, 130 años de nuestra comunidad? Bueno, como siempre que se habla del paso del tiempo, la primera es, parece mentira que hayan pasado 30 años, ¿no? Y en cierta forma también lo pensamos en aquel momento, ¿no? Porque bueno, había llegado el centenario de algo que parecía increíble, porque nosotros cuando éramos chicos por ahí había algunos hijos de pioneros, unos cuantos que todavía estaban vivos, y entonces costaba pensar en que en algún momento iba a llegar el centenario, y todo va llegando. Y bueno, el centenario fue, en el caso de estos trabajos, un punto de partida, porque bueno, las cifras, los números redondos ayudan a veces a establecer algún mojón histórico, a replantearse, a hacer una especie de balance de la historia. Y así surgió la convocatoria para trabajar en aquel primer libro, ¿no? Así que a partir de ahí, bueno, como vos decías, surgieron nuevos documentos, fotografías, escritos, algunas cosas que en 1991 no sabíamos, no conocíamos, y aparecieron otros trabajos. De manera que, de mi parte, bueno, la verdad que estoy conforme por haber aportado. La idea siempre fue un aporte más, tratar de establecer algunos puntos de partida para la investigación, de encuadrar, digamos, un montón de sucesos que podrían ser, si no, un cúmulo de anécdotas o de información dispersa, y contribuir en este caso desde un texto o varios textos escritos, pero siempre en conjunto con otras iniciativas, como por ejemplo el museo, que es hoy el lugar a donde confluye incluso gran parte de la información que fue apareciendo, a través de objetos y a través también de documentación, de escritos. Así que no, simplemente yo me siento una parte de eso, y me tocó a lo mejor organizar un poco esa información y continuarla con trabajos más focalizados, a lo mejor en alguna institución, en alguna empresa, y sabiendo perfectamente que esto no se termina, que habría que tal vez reescribir algunas cosas, porque han aparecido, como te digo, nuevas fuentes de información. Pero nada, muy contento de que me haya tocado, y agradecido de que me haya tocado, que me hayan convocado en aquel momento, y bueno, haber hecho lo que estaba a mi alcance. Seguro. En estos 30 años que han pasado, Carlos, vos bien lo decís y ya lo hemos charlado en forma personal, hay que reescribir otra vez, ¿no es cierto?, Chañar para la Historia, hacerle, bueno, los ajustes necesarios, porque hay que incorporar mucha información que ha aparecido, que tiene que ver con lo viejo
o con la historia y que tiene que ver con lo nuevo, con estas 3 décadas donde han sucedido muchas cosas, ¿no? Y vale la pena plantearlo como desafío para algún momento poder llevarlo a cabo en función de que también Chañar necesita una carta de presentación, como fue Chañar para la Historia en el 91 y por mucho tiempo, un libro que pegó mucho, que gustó mucho, que todavía se consulta, de mucha gente que uno habla cuando llegan estas fechas, donde nos ponemos todos un poco melancólicos, decimos, sí, yo leí Chañar para la Historia, releí esta historia, releí lo otro, me gustó aquello, y ahora ha aparecido mucha documentación que está en el museo, guardada, archivada, que va a ser muy útil para trabajar esto que nunca termina. Claro, y bueno, yo creo que tal vez no habría que pensar en una fecha determinada para el trabajo, porque todos tenemos a lo mejor nuestras ocupaciones y no está la posibilidad de una dedicación de tiempo completo. Exacto. Pero sí, creo que habría que empezar a trabajar en eso y tratar de reescribir tal vez algunas partes de lo hecho en su momento y de incorporar ya con otras armas de interpretación, con otras posibilidades incluso de la edición, con otras posibilidades de la administración de esa información, porque bueno, lo central y básico de las primeras épocas está con Chañar para la Historia, con noticias anteriores. Tal vez habría que reunir esos 2 primeros textos y seleccionar y volver a reescribir algunas partes, pero bueno, yo no sé si va a aparecer más información o más documentación de aquellas primeras épocas. De hecho, y vos lo hemos hablado también muchas veces, hay cosas que no sabemos cómo fueron y por qué fueron. Es cierto. Yo no sé si vamos a saberlas. Queda una parte que roza la leyenda o que obliga o abre el juego a la especulación histórica. A la libre interpretación, no es más que eso. Claro, hay cosas de las cuales ya no vamos a saber más que lo que tenemos. Sí, sí. Pero sí de las épocas posteriores y por supuesto de los últimos 30 años, donde se han incorporado nuevos soportes de documentación, como toda la parte audiovisual, la posibilidad de digitalizar incluso fotografías para mejorarlas y tal vez encontrar alguna evidencia nueva, y obviamente la documentación que fue apareciendo, que a veces las familias te van llevando al museo y que muchas veces hemos visto. Así que sí, yo creo que hay que hacerlo, para tal vez tener a lo mejor un elemento más contundente, digamos, y más moderno, porque en cierta forma se abrió ya ese camino con todos estos trabajos, y la verdad que para un pueblo del tamaño que tiene Chañar es casi, yo diría, inédito, no es muy frecuente. Estas son cosas más normales en ciudades muy grandes, donde hay especialistas, donde hay centros de documentación, donde hay digamos, niveles académicos de investigación, pero en un pueblo como Chañar, que Chañar se haya permitido alentar estos trabajos, que los hayan recibido, que los conserven, que los relean, es muy importante y de alguna manera también obliga a todo el perfeccionamiento posible de lo que tenemos. Seguro que sí. Y creo que hay que hacerlo. Yo de mi parte tal vez pueda volver a encararlo y sin un condicionante de una fecha determinada, para hacerlo con tranquilidad, filtrar bien todo y así diseñar. Es cierto, hoy los tiempos que vivimos hoy tienen que ver con la edición, con los nuevos parámetros de impresión, vemos obras, trabajos que se han hecho en los últimos tiempos, tienen otro diseño, más atractivo. En definitiva, hay muchas cosas nuevas para incorporar, que no solamente el contenido que tiene que ver con la historia, sino también con la vista, con la mirada, con la presentación de lo que puede llegar a ser una recopilación de la historia de los últimos años. Carlos, ¿cómo se vive Chañar a la distancia? Porque seguramente tu impresión es la impresión de todos nuestros hijos dilectos que están repartidos por la Argentina y por el mundo, ¿no? Hace pocas semanas estuviste
unos días, unos cuantos días acá, exprimiendo Chañar, sus calles, visitando los afectos después de esta pandemia que nos atravesó y nos sigue ahí condicionando. Pero bueno, un día como hoy, cumpleaños de Chañar, con toda la carga emotiva, ¿cómo se vive a la distancia Chañar? Vos con tu familia, Analía también es nuestra y tus hijos también prácticamente son nuestros porque han pasado su infancia acá y tienen sus raíces acá, ¿no? Y es prácticamente cotidiano, porque más ahora favorecido por todas las posibilidades de comunicación. Tenemos un registro, como te digo, cotidiano de muchas cosas, obviamente que no estamos ahí. Y bueno, en un momento como este, a lo mejor, o ayer mismo, hubiera sido lindo estar. No se puede siempre, pero estamos muy conectados. De hecho, mirá, ayer llovió todo el día acá, todo el domingo, y a la tardecita miramos el partido, la final entre Independiente y 9 de julio por streaming, algo que nunca no hubiera podido ocurrir hace apenas unos años, ¿no? Así que sí, siempre tenemos, por suerte, una conexión y una alegría de ver las cosas que van pasando y nada, siempre está presente, siempre. Te agradezco la comunicación, tenía muchas ganas de charlar con vos hoy, 29 de noviembre, porque siempre nos ha convocado la historia, más allá del afecto y la amistad que va más allá de todo esto, ¿no? Pero justo los caminos se bifurcaron y en estos momentos así siempre reflexionamos, siempre nos encontramos para charlar sobre algunas cosas que han sucedido. Desde el museo te comparto permanentemente cosas que van apareciendo, fotografías y vamos charlando. Y bueno, más allá del afecto personal, el cariño por la historia, ¿no? Nos hace que estemos muy unidos y me parecía importante en el día de hoy, cumpleaños número 130 de nuestro querido pueblo, tener esta charla afectuosa contigo para hablar no solamente de la historia, sino también de lo que significa ser hijos directos de este pueblo, ¿no? Que tanto queremos y que nos cobija y que, bueno, siempre nos ha brindado las herramientas y los elementos para poder desarrollar todo esto que vos decías, ¿no? Esto inédito que tiene Chañar de haber podido producir a lo largo de tantos años muchas cosas que tienen que ver con la historia, con las raíces, no perder todo eso y que está como un testimonio valiosísimo para consultar y que va a quedar, ¿no? para el futuro. Sí, bueno, sí, por supuesto, yo te agradezco, Marcelo, que este llamado y otros anteriores, siempre uno está dispuesto a hacer, como yo te digo, el aporte desde el lugar que uno está. Sabemos que la responsabilidad y las decisiones en el pueblo y la problemática está, bueno, es para la gente que vive y que está todos los días y que, digamos, viviendo la vida cotidiana. Nosotros desde acá podemos, bueno, recordar, extrañar, compartir a la distancia esa vida cotidiana por la forma en que nos comunicamos ahora y bueno, y tratar de hacer algún aporte si en algún momento hace falta. Y básicamente, no sé, le mando un saludo grande a toda la gente de Chañar. Y bueno, nuestro afecto y nuestro recuerdo y nuestra emoción está siempre con ustedes. Gracias por la comunicación, Carlos. Que tengas buen día. Gracias por tu palabra, por tu emoción, porque un poco también vamos a eso, ¿no? A lo que nos convoca, no solamente una charla, una entrevista, sino el afecto y la emoción de lo que hacemos con tanta pasión. Gracias por tu tiempo. Que tengas buen día y un abrazo grande a toda tu familia. A vos, Marcelo, un abrazo a todos, hasta pronto.